Queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, ¿alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que no estamos solos en el universo? ¿Y si esa revelación llegara no a través de noticias o documentos oficiales, sino a través de una experiencia que cambiaría tu vida para siempre? Esta noche te llevaremos de regreso a una carretera solitaria de New Hampshire, en una fría noche de septiembre de donde una pareja común y corriente vivió algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre la realidad. Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción, no es fantasía. Es el testimonio real de dos personas que jamás buscaron la fama, pero que se convirtieron en los primeros en hablar abiertamente sobre algo que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Sus nombres eran Betty y Barney Hill, y su historia cambió para siempre la forma en que vemos el cielo nocturno, porque esa noche ellos no fueron solo testigos, fueron tomados. Escucha hasta el final, porque lo que descubrirás podría hacer que nunca vuelvas a ver las estrellas de la misma manera. Capítulo 1. Una pareja extraordinaria en tiempos ordinarios. Antes de que las abducciones extraterrestres se convirtieran en parte de nuestra cultura popular, antes de que el tiempo perdido y los seres de ojos grandes llenaran las pantallas de televisión y las páginas de libros, existían Betty y Barney Hill. No eran buscadores de emociones, no perseguían titulares en los periódicos. Eran simplemente dos almas extraordinarias viviendo vidas aparentemente ordinarias en Portsmouth, New Hampshire, en una América que cambiaba rápidamente. Sin embargo, en el otoño de 1961, sus nombres quedarían grabados para siempre en uno de los casos más debatidos y estudiados de la historia moderna de los fenómenos aéreos no identificados. Nuestra historia no comienza con luces parpadeantes en el cielo, ni con figuras misteriosas entre las sombras. Comienza con dos seres humanos, Betty y Barney Hill, emprendiendo lo que debería haber sido un viaje rutinario a través de los paisajes verdes y ondulantes de Nueva Inglaterra. Vivían tranquilamente en Portsmouth, New Hampshire, en una casa modesta protegida por majestuosos arces. Betty, nacida como Eunice Elizabeth Barrett, era una mujer inteligente y educada que trabajaba como trabajadora social. Poseía esa determinación sólida tan característica de Nueva Inglaterra y una mirada aguda para los detalles que la convertían en alguien excepcional en su campo. Había dedicado su carrera al bienestar de otros, trabajando incansablemente desde servicios de cuidado infantil hasta consejería familiar. Quienes la conocían la describían como independiente, reflexiva y visionaria. Su trabajo la colocaba en el centro mismo de la experiencia humana, demandando tanto compasión como disciplina férrea. Betty llevaba ambas cualidades consigo en cada momento. Barney Hill, su esposo, era reflexivo de una manera diferente, pragmático, fuerte pero igualmente compasivo. Veterano de la Segunda Guerra Mundial y empleado del servicio postal, Barney era conocido por su integridad inquebrantable, su liderazgo silencioso y su profundo compromiso con los derechos civiles. Había marchado por la justicia, luchado por la igualdad y alzado su voz en reuniones locales, donde muchos preferían permanecer en silencio. A pesar de las tensiones raciales que lo rodeaban en la América de los años 60, particularmente como hombre afroamericano casado con una mujer blanca, Barney se conducía con una dignidad que inspiraba respeto. Su matrimonio interracial era todavía una rareza en esa época, especialmente en la conservadora Nueva Inglaterra. Pero para Betty y Barney, su conexión trascendía todas las barreras sociales. Estaba construida sobre valores compartidos, respeto mutuo y el deseo genuino de construir una vida tranquila juntos. A pesar de las presiones sociales de la era, ambos compartían una pasión. Con los fines de semana largos y los viajes por carretera les daban tiempo para conectarse, alejándose de la tensión de los titulares diarios y la rutina agotadora de las rutas postales.
y las visitas domiciliarias. Habían realizado otros viajes antes, a lo largo de la costa hacia las montañas, incluso hasta Canadá. Siempre viajaban con su perro, Delcy, una pequeña mezcla de dachshund, con ojos grandes y curiosos, que viajaba silenciosamente en el asiento trasero, ocasionalmente levantando la cabeza para observar los árboles pasar. Eran siempre los tres, una familia unida en movimiento. En septiembre de 1961, los Hill decidieron tomar unas vacaciones de último minuto a las cataratas del Niágara y Montreal. Fue algo espontáneo, exactamente el tipo de aventura que les gustaba. Betty había conseguido aprobación para ausentarse del trabajo, y Barney, agotado por los turnos largos y las noches inquietas, acordó que era el momento perfecto para un descanso. Empacaron modestamente una maleta, el impermeable amarillo de Betty, una cámara, un par de binoculares y una guía de viaje. Delcy tenía su propia manta y asiento reservado. Partieron en su Chevrolet Bel Air 957, color crema, bien cuidado, con ese zumbido familiar que venía de años de conducción cuidadosa. Las carreteras eran largas y silenciosas. Las hojas en Vermont apenas comenzaban a cambiar de color, una sutil señal de que la estación estaba cambiando. Visitaron las cataratas, tomaron fotografías junto a la barandilla y caminaron por las antiguas calles de Montreal. Fue un viaje sin prisas, placentero, del tipo donde la radio suena suavemente y nadie tiene prisa por llegar a ningún lado. Pero las vacaciones, como todas las cosas buenas, eventualmente llegan a su fin. En la noche del 1 de septiembre, comenzaron su viaje de regreso a casa. Habían conducido hacia el norte a través de Vermont y regresarían hacia el sur, a través de New Hampshire, una ruta que los llevaría por Franconia Notch en las Montañas Blancas, conocidas por sus carreteras serpenteantes, pinos altos y vastas extensiones de naturaleza salvaje. Barney quería hacer todo el viaje a casa en una sola noche, aproximadamente 6 horas de conducción. Razonaron que si conducían directo, estarían de vuelta a las 2 o 3 de la madrugada, y ambos podrían dormir hasta tarde al día siguiente. Salieron de Montreal en algún momento de la tarde, cruzando de vuelta a Estados Unidos en Derby Line, Vermont, antes de dirigirse hacia el sur por la Ruta 3 de Estados Unidos. La carretera se estrechaba mientras más conducían, serpenteando a través de pequeños pueblos y pasando por granjas silenciosas, el tipo de lugares donde las luces se apagan temprano y el silencio se instala rápidamente. Delcy dormía en el asiento trasero. Betty se quedó dormida por un rato, luego tomó el volante mientras Barney descansaba a su lado. Cambiaron de nuevo afuera de Lincoln, New Hampshire. Para cuando llegaron a las estribaciones de las Montañas Blancas, ya pasaban de las 10 de la noche. El cielo estaba despejado, las estrellas inusualmente brillantes, la radio se desvanecía entre estaciones, pero no les importaba. Había algo pacífico en ello, la sensación de estar al borde de la naturaleza salvaje, sin tráfico, sin luces de la calle, solo el zumbido de las llantas sobre el pavimento y el ritmo silencioso de un mundo durmiente. Estaban hablando sobre el viaje, riéndose de un mesero francés en Montreal, que había bromeado sobre el acento de Barney. Betty estaba organizando postales que aún no había escrito. La noche era silenciosa, sin eventos, calmada. Capítulo 3. Encuentro cercano. El automóvil se deslizó lentamente hasta detenerse, mientras los árboles se abrían hacia un pequeño claro de grava, justo después de una curva en la carretera. Barney apagó los faros, pero dejó el motor en marcha. El objeto en el cielo había reaparecido, ahora más cerca que antes. Su movimiento ya no era sutil, se cernía deliberadamente, descendiendo ligeramente, como si los estuviera observando. Un silencio se asentó entre ellos, que ninguno reconoció. Ambos estaban observando, y el objeto, parecía, los estaba observando de vuelta. Barney salió del automóvil, esta vez con los binoculares ya en la mano. El aire estaba quieto y fresco, se movió con pasos medidos, cauteloso pero sin prisa. Betty permaneció en el automóvil, puerta abierta, ojos fijos en el cielo. Delcy,
Su perro se sentó erguida en el asiento trasero, cabeza ladeada ligeramente como si sintiera el cambio. Frente a ellos, la carretera se curvaba y desaparecía en el bosque, pero arriba de la línea de árboles, justo sobre una cresta cercana, algo se cernía. Barney caminó hacia adelante unas docenas de pasos, deteniéndose cerca del borde del claro. Levantó los binoculares y se estabilizó. El objeto era silencioso, amplio y metálico. Se cernía aproximadamente a 100 pies sobre el suelo, lo suficientemente cerca para distinguir forma y estructura. Ya no era una luz, era una nave. Barney la describiría más tarde como parecida a un disco aplanado, más ancho que su casa era larga. A lo largo de su borde, en una fila curvada, había ventanas rectangulares, todas brillando desde adentro. Detrás de esas ventanas había formas, contó lo que parecían ser de 8 a 11 figuras, aunque el número exacto nunca se sintió cierto. Una destacaba, parecía fija en posición, observándolo directamente. Barney sintió una presión extraña en el pecho, como algo apretándose lentamente. No era miedo en el sentido tradicional, era un reconocimiento, una comprensión de que estaba siendo visto, no como observador, sino como el observado. Y en ese momento silencioso e inmóvil, el pensamiento llegó a él sin filtros y absoluto. No son humanos. La conclusión no fue dramática ni gritada. Llegó a él con certeza silenciosa, más pesada que el miedo. No sabía qué eran, pero sabía lo que no eran. A través de los binoculares, vio a la figura levantar lo que parecía un brazo y tirar algo hacia abajo. Tan pronto como lo hizo, dos luces rojas se extendieron desde ambos lados de la nave, alas o apéndices. Todo el objeto se inclinó ligeramente hacia él. Eso fue suficiente. Bajó los binoculares y comenzó a retroceder del claro, caminando rápidamente pero sin pánico. Betty observó su rostro mientras regresaba al automóvil. No había alarma externa, pero sus rasgos habían cambiado. Tensos, apretados, ilegibles. Cuando entró, le dijo simplemente que la situación se había vuelto peligrosa. Creía que iban a ser detenidos. No elaboró. Ella preguntó qué había visto, pero él permaneció enfocado, ojos adelante, y reinició el motor. Las llantas se deslizaron suavemente sobre la grava mientras regresaron a la carretera. Él no miró atrás. Por unos minutos, el automóvil se movió hacia adelante en silencio. El único sonido era el zumbido del motor y el suave balancearse de los árboles en la brisa nocturna. La carretera delante se veía sin cambios, pero el mundo ya no se sentía normal. Entonces llegó el ruido, un conjunto de tonos mecánicos cortos de pitidos, no fuertes, pero precisos, resonaron a través del vehículo. Vinieron en pares. La primera serie duró 3 segundos, luego silencio, luego otro conjunto idéntico. El automóvil tembló ligeramente, no violentamente, solo una vibración como si algo invisible hubiera pasado a través de él. El aire adentro se sintió más denso, casi húmedo, y luego tan rápidamente se fue. Ninguno de ellos habló. Lo que sucedió después sería más difícil de explicar. Betty describiría más tarde un cambio en la percepción. No sueño, no inconsciencia, sino una sensación de estar desatado. La carretera delante se veía desconocida de maneras que no tenían mucho sentido. Algunos puntos de referencia aparecían y pasaban, otros que deberían haber aparecido simplemente no estaban. El tiempo mismo se volvió fluido, como si tramos enteros se hubieran disuelto sin advertencia. La memoria de Barney no era más clara. Recordaba dirigir, ver las líneas en la carretera, pero se sentía extrañamente desconectado del movimiento. En un punto recordaba hacer un giro brusco alrededor de una curva, pero no podía recordar qué había venido antes o después. Era como conducir dentro de un sueño, consciente de la acción, pero sin entender su secuencia. Delcy se había puesto tensa otra vez. El perro cambiaba de posiciones más frecuentemente, a veces gimiendo bajo en su respiración, otras veces sentándose rígida, ojos fijos hacia la parte trasera del automóvil. No ladró, pero nunca se tranquilizó. Entonces llegó el segundo conjunto de tonos. Otra vez,
2 pitidos idénticos, la misma presión en la cabina, el ligero estremecimiento a través del marco del automóvil, la sensación de espacio plegándose y liberándose, y así como eso, todo se reanudó. Las luces del tablero recuperaron su claridad. La carretera se sintió ordinaria otra vez. La oscuridad de los árboles regresó al ritmo normal. Betty miró el reloj. Era después de la 1:00 de la madrugada. El silencio que los había envuelto por tanto tiempo comenzó a levantarse. Betty notó una extrañeza física, como si el mundo hubiera resumido sin que ella regresara completamente a él. Habló suavemente, casi para sí misma, insegura si era un pensamiento o una declaración. A su lado, Barney respondió con la sugerencia de que estaban casi en casa. No faltaba mucho ahora. Betty miró hacia atrás una vez más. La carretera seguía vacía. No había luces siguiéndolos. Ninguna nave apareció arriba, pero la sensación no se había ido. Se estaban moviendo otra vez, pero no habían regresado completamente. Delcy finalmente se acostó, aunque su cabeza permaneció erguida, alerta. Los momentos que siguieron se llenaron de silencio y pequeños detalles. La sensación del volante en las manos de Barney, las notas silenciosas del viento moviéndose a través del parabrisas. Betty alcanzó su bloc de notas y garabateó unas pocas palabras, impresiones más que oraciones: zumbido, giro, cielo, presión. La escritura era desigual. Su mano temblaba ligeramente. Pensó otra vez en el objeto, en la forma en que se había inclinado hacia ellos, no por accidente sino como un acto deliberado, de las formas en las ventanas, del momento en que Barney sintió algo más profundo que el miedo. Pensó en lo que él no había dicho en voz alta: no son humanos. Los marcadores familiares de la carretera comenzaron a reaparecer, pequeños postes de señalización, la forma de una curva conocida, el olor del aire regresando a algo reconocible. Se estaban acercando, pero algo permanecía detrás de ellos, no en la carretera y no en el cielo, sino dentro del vacío donde su memoria solía estar. Capítulo 5. Los sueños de Betty. El primer sueño llegó 3 noches después de que regresaron a casa. Betty había estado luchando con el sueño. No pesadillas al principio, solo inquietud. Se encontraba despierta en las primeras horas, su mente dando vueltas en la misma confusión. El tiempo perdido, el silencio en el automóvil, los 2 conjuntos de tonos que parecían enmarcar algo que ni ella ni Barney podían recordar. Los momentos que deberían haber recordado, tramos de carretera, puntos de referencia, conversación, estaban ausentes, y donde la memoria debería haber estado, algo más había echado raíces. Atención, silenciosa y constante como un zumbido bajo en el fondo de la vida despierta. En la tercera noche, finalmente se sumergió en sueño profundo. El sueño comenzó sin advertencia. Betty se encontró caminando a través de un área boscosa oscura con Barney a su lado. Estaban siendo guiados por un grupo de figuras pequeñas, 3 o 4 de ellas, silenciosas, decididas y moviéndose justo adelante. El sendero era estrecho y desconocido, y el cielo arriba estaba profundamente negro, iluminado solo por unas pocas estrellas. Podía ver las formas claramente a pesar de la oscuridad. No eran niños, sus cabezas eran demasiado grandes, sus movimientos demasiado suaves. Usaban lo que parecían uniformes ajustados, grises o beige en tono. En el sueño, ella y Barney no estaban hablando, pero estaban conscientes el uno del otro. Las figuras los guiaron por una pequeña rampa y hacia una nave que de alguna manera había aparecido en los árboles, metálica, redonda y débilmente brillando a lo largo de las costuras. Adentro, la iluminación era suave, difusa, sin ninguna fuente visible. El aire se sentía estéril pero respirable. Betty fue separada de Barney casi inmediatamente. Fue guiada a una habitación por 2 de los seres. Uno era más alto y parecía estar a cargo, no porque daba órdenes, sino porque los otros le deferían silenciosamente. El más alto la hizo sentir calmada, incluso consolada. Se comunicaba no con palabras,
sino con pensamiento. Impresiones completas que llegaban a su mente completamente formadas. No se sentía asustada, solo profundamente curiosa. En esta habitación, realizaron lo que parecía un examen médico. Le pidieron o se sintió obligada a sentarse en una mesa. Tocaron su piel, examinaron sus extremidades y presionaron un dispositivo extraño contra su abdomen. Uno de los seres insertó una aguja larga en su ombligo. La sensación fue dolorosa pero fugaz. Cuando se estremeció, el ser alto levantó una mano hacia su cabeza. Inmediatamente, el dolor desapareció. Ella interpretó esto como un gesto de tranquilidad, no crueldad, algo más clínico, frío, pero no malicioso. Betty preguntó de dónde venía. En respuesta, la figura más alta se giró lentamente hacia un panel plano y oscuro a lo largo de la pared curvada. Con un movimiento suave de su mano, el panel se iluminó, revelando lo que parecía un campo de puntos brillantes suspendidos en el espacio. Al principio, Betty pensó que podría ser un diseño decorativo. Pero mientras lo estudiaba, el patrón comenzó a tener sentido. Algunos puntos eran más grandes, más pronunciados, mientras otros formaban líneas ramificadas como una red conectando estrellas. El mapa era tridimensional, aunque aparecía en una superficie plana. Ciertas líneas conectaban estrellas de maneras que sugerían rutas de viaje o corredores, no aleatorias, sino trazadas. Había un grupo central donde varias de las líneas convergían. Betty instintivamente sintió que esto podría ser su hogar u origen, aunque no aparecían etiquetas o nombres. Se inclinó hacia adelante, tratando de memorizar la configuración. Preguntó otra vez silenciosamente, ¿dónde en el mapa estaban ahora? El ser no señaló, no respondió en voz alta. En cambio, un pensamiento llegó a su mente, claro y final. Si no sabes dónde estás, no te ayudará a saber dónde estamos. No era evasivo, era cuestión de hecho. La implicación no era que ella no podía entender, era que el lugar de la Tierra en el cosmos desde su perspectiva no era algo que ella podría identificar sin primero conocer sus propias coordenadas en el espacio. No entendía completamente lo que eso significaba, pero lo recordó vívidamente. Se despertó sobresaltada. Todavía estaba oscuro. El sueño se había sentido completo, no fragmentario o revuelto como los sueños ordinarios. Tenía un comienzo, una secuencia y un final. Se quedó inmóvil por mucho tiempo reproduciéndolo en su cabeza. Luego se sentó, encendió la luz y comenzó a escribir. Durante las siguientes 4 noches, los sueños continuaron, cada uno desenvolviéndose como otro capítulo del mismo evento. Los detalles permanecían consistentes. Los seres, la nave, los exámenes, el mapa estelar y la forma en que la comunicación pasaba por alto el lenguaje completamente. En uno, vio a Barney acostado en una mesa separada, ojos cerrados, siendo examinado por un grupo diferente. Él no parecía consciente de su presencia, y no se le permitía acercarse. Observó desde la distancia, inquieta pero incapaz de intervenir. Los seres no ofrecían explicación, solo impresiones calmas de que ella estaba segura, y él también. Describió a los seres como teniendo piel gris, beige suave, cabezas grandes y ojos anchos e inclinados. Sus bocas eran pequeñas y no parecían usarlas. Sus extremidades eran largas y delgadas, y sus manos tenían menos dedos que los de un humano, posiblemente 3. Ninguno usaba insignias identificables, pero todos parecían funcionar como un grupo, cada tarea completada sin dirección. No era militar, era algo más preciso, habitual. Después del 5.º sueño, Betty compiló sus notas en un relato coherente. Las compartió con Barney, leyéndoselas en voz alta en la cocina una mañana. Él se sentó silenciosamente mientras ella hablaba, manos alrededor de una taza de café enfriándose. No la interrumpió. Cuando terminó, permaneció inmóvil por mucho tiempo. No rechazó su relato, pero tampoco le agregó. Barney admitió que no tenía sueños propios. Lo que recordaba estaba limitado a destellos,
La figura en la ventana de la nave, las luces rojas extendiéndose hacia afuera, la sensación abrumadora de que no estaban tratando con nada humano. Respetaba la convicción de Betty, pero permanecía inquieto. Para él, los sueños no eran respuestas, eran ecos. Betty, por otro lado, se inclinó más hacia sus convicciones. La hipnosis confirmaría lo que siempre había creído, que los sueños eran reales, no solo ecos subconscientes, sino memorias. No pretendía entender todo, pero estaba segura de lo que había visto. Los seres, la nave, el mapa estelar, el mensaje, el silencio de Barney comenzó a profundizarse, no por resistencia, sino por incertidumbre. Se sentía responsable de proteger a Betty, de tranquilizarla. Sin embargo, no podía explicar lo que había pasado tampoco, y la creciente claridad de ella solo le recordaba lo que había perdido. Un sentido de orden, de seguridad, de saber cómo funcionaba el mundo. Los sueños no regresaron después de la quinta noche, pero su impacto persistió. Betty había visto algo, ya fuera de la memoria o la imaginación, ahora era parte de ella y parte de su historia. En las siguientes semanas, comenzaría a hablar con investigadores de OVNI, primero informalmente, luego con más urgencia, pero por ahora mantuvo sus escritos cerca. Los sueños eran vívidos, pero privados, le pertenecían solo a ella, y mientras releía sus notas cada mañana, una oración le regresaba una y otra vez, la que no podía dejar ir. Si no sabes dónde estás, no te ayudará a saber dónde estamos. Capítulo 6. Las evidencias físicas. La mañana después de su regreso, Betty se quedó parada al borde de la cama, sosteniendo su vestido azul entre las manos. Estaba desgarrado cerca del dobladillo, y había cortes triangulares delgados a lo largo de la cremallera. La tela tenía una textura extraña ahora, más rígida en algunos lugares, como si algo hubiera interactuado con ella. Pasó sus dedos a lo largo de las costuras. Los desgarros no tenían sentido. Barney, mientras tanto, estaba en el baño examinando sus zapatos. Las puntas estaban raspadas, las suelas desgastadas de manera desigual. No recordaba haber caminado sobre algo que pudiera haberlo causado. Y más importante, no podía recordar haber caminado mucho en absoluto. Simplemente había piezas de la noche que no existían en su memoria. Ambos habían dormido mal. Su viaje de regreso había terminado en silencio, la carretera extendiéndose infinitamente debajo de ellos, hasta que las luces familiares de Portsmouth parpadearon a la vista. Había estado cerca del amanecer, y sin embargo ninguno de ellos se sentía descansado. Esa misma mañana notaron otra anomalía. Sus relojes, ambos, se habían detenido, no solo inexactos, sino congelados. El de Betty se había detenido a las 3:07 de la madrugada. El de Barney mostraba lo mismo. Trataron de darles cuerda, golpear las carátulas. Nada, nunca volverían a funcionar. En los días siguientes, la pareja comenzó a documentar estos detalles cuidadosamente. Betty, siempre metódica, inició un diario. Registró la hora en que salieron de Colebrook, el momento en que vio por primera vez la luz en el cielo y cada sensación extraña que habían experimentado desde entonces. Incluyó bocetos, notas, incluso impresiones de sus sueños. Barney estaba menos ansioso, pero cooperó. Admitió sentimientos de ansiedad, inquietud y una opresión en el pecho que no había disminuido. El vestido de Betty, sin embargo, se convertiría en una de las piezas más tangibles del rompecabezas. Unos días después del encuentro, notó que un polvo rosado fino había comenzado a aparecer en ciertas secciones de la tela, particularmente cerca de los desgarros. El polvo no era como tierra o mugre, tenía un brillo extraño bajo la luz, y cuando sacudía el vestido, se desprendía en pequeñas nubes. Guardó un poco del residuo en una bolsa sellada y colocó el vestido en una caja separada para su custodia. Años después, el vestido sería examinado por varios laboratorios independientes. Los resultados preliminares sugirieron que las áreas afectadas por el polvo rosado mostraron degradación química inusual, como si hubieran sido expuestas a algo sintético, posiblemente biológico, pero diferente a cualquier cosa comúnmente encontrada en ambientes terrestres. Algunas pruebas encontraron trazas de proteínas y ácidos en concentraciones extrañas, aunque los resultados nunca fueron publicados formalmente. Luego estaba el automóvil.
Unos días después del incidente, Barney salió a revisar el Chevrolet Bel Air. Se veía bien al principio. No había daño externo. No había señales de contacto. Pero cuando abrió el maletero, notó algo extraño. En la superficie de la tapa trasera del maletero había una serie de manchas circulares brillantes, cada una del tamaño de una moneda. No habían estado allí antes. Eran perfectamente redondas, ligeramente elevadas y dispuestas en un patrón suelto que no seguía ninguna lógica obvia. Barney trató de frotar una con su dedo. No se manchó. No estaba pegajosa ni quemada, solo diferente. Betty, siempre curiosa, tuvo una idea. Recuperó una brújula de un cajón cercano, una que usaban para caminar. Mientras la sostuvo sobre el maletero, la aguja comenzó a girar. No violentamente, pero notablemente. Mientras más cerca estaba la brújula de una de las manchas brillantes, más errática se volvía. Intentaron otra vez con una brújula diferente. El mismo resultado. Cuando la brújula se alejaba del maletero, se estabilizaba inmediatamente. Las anchas, fuera lo que fueran, parecían interferir con los campos magnéticos. Este fue el primer momento en que consideraron ayuda externa. Betty escribió al Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, NICAP, un grupo de investigación civil de ovnis, conocido por sus investigaciones detalladas y sus conexiones con exoficiales militares y de inteligencia. Describió los eventos de la noche, el tiempo perdido y la evidencia física que habían reunido. Incluyó detalles sobre el vestido, los relojes y la prueba de la brújula. NICAP respondió rápidamente y envió investigadores para hablar con los Hill. Lo que escucharon los perturbó. El investigador de campo asignado al caso, Walter Webb, entrevistó a la pareja por separado y luego juntos. Su reporte concluyó que ambos individuos eran sinceros, articulados y claramente perturbados por los eventos. Notó que ni Betty ni Barney tenían nada que ganar fabricando su historia. De hecho, parecían renuentes a publicitarla en absoluto. Webb también documentó las anomalías magnéticas en el automóvil. Tomó fotos del vestido y registró su testimonio en detalle. Aunque NICAP no pudo proporcionar explicaciones inmediatas, consideraron el caso significativo y digno de examen adicional. Mientras tanto, la salud de Barney comenzó a cambiar. Comenzó a experimentar sueños no como los de Betty, sino imágenes fragmentadas de ser observado, rodeado o movido. Desarrolló parches circulares en su piel, pequeños crecimientos parecidos a verrugas cerca de su ingle, que los médicos no pudieron identificar claramente. Se volvió más ansioso y retraído. Betty notó que apretaba la mandíbula por la noche. Había comenzado a rechinar los dientes mientras dormía. También comenzó a temer quedarse dormido en la oscuridad. Al principio, lo descartó como estrés, pero la sensación persistió. Mientras más hablaban sobre el evento, más se daban cuenta de cuánto no sabían. Sus memorias de la nave en sí eran fuertes. El avistamiento de Barney a través de los binoculares, las luces rojas, extendiéndose como alas. Pero lo que vino después era una niebla, un bloqueo. Y sin embargo, las huellas físicas permanecían. Los relojes rotos, el vestido desgarrado, la brújula girando sobre el maletero. Mientras pasaron más días, Betty comenzó a sentir una urgencia creciente de entender los sueños, la evidencia. No todo podía ser imaginación. Comenzó a leer más sobre otros reportes de ovnis, contactando investigadores y comparando lo que les había pasado con otros avistamientos a través del país. Lo que encontró la perturbó aún más. Otras personas habían reportado luces extrañas en el cielo. Otras personas habían sentido tiempo perdido. Pero nadie parecía tener el mismo volumen de rastros físicos, el desgaste en los zapatos, el polvo en el vestido, los relojes que no funcionaban. No era solo la experiencia, eran las secuelas. Eventualmente, el peso del misterio los llevaría a buscar ayuda profesional, pero ese momento todavía estaba por delante. Por ahora vivían en una casa donde lo ordinario había sido silenciosamente reemplazado por lo inexplicado.
Su hogar seguía siendo el mismo. Su perro todavía ladraba al cartero. El teléfono todavía sonaba en las primeras horas de la noche, pero dentro de cajones, sellados en bolsas y escondidos en cuadernos de la mesita de noche, había fragmentos de algo más, algo que habían tocado, visto o traído de vuelta con ellos. No sabían qué significaba, pero sabían que había pasado. Capítulo 7. La regresión. Para Gene 164, la incertidumbre se había asentado en sus vidas diarias como un residuo silencioso. Betty y Barney Hill todavía hablaban de la noche en fragmentos. Podían recordar las luces, los tonos de pitidos, la extraña sensación de niebla entre pensamientos. Pero lo que realmente pasó durante el tiempo perdido todavía estaba encerrado. Los sueños de Betty ofrecían detalles vívidos y perturbadores, pero Barney había permanecido cauteloso. No tenía sueños, solo sentimientos y un silencio dentro de él que no se levantaría. Fue Betty quien primero sugirió que buscaran ayuda, no de un investigador de ovnis o un periodista, sino de un médico, alguien entrenado para trabajar con la mente, no con el fenómeno. Después de alguna búsqueda, fueron referidos al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra respetado en Boston. Simon era un ex neurólogo del ejército que se había especializado en tratar veteranos que sufrían de trauma de combate y síntomas psicosomáticos. Era metódico, fundamentado y escéptico por naturaleza, pero también tenía la mente abierta. Lo que más le interesaba no era la historia del ovni en sí, era la ansiedad compartida, el tiempo no contabilizado y el residuo emocional que persistía 3 años después del evento. La oficina de Simon era austera, cálidamente iluminada y llena de libros. Se reunió primero con la pareja juntos, luego individualmente. Escuchó mientras contaron su historia. Notó la confianza calmada de Betty y la incomodidad restringida de Barney. Hizo preguntas detalladas, tomó notas y observó sus gestos cuidadosamente. Su impresión inicial: no eran delirantes, eran coherentes, inteligentes y genuinamente perturbados por algo que no podían explicar. Lo que siguió fue una serie de sesiones de regresión hipnótica espaciadas durante varios meses. Importantemente, Simon mantuvo sus sesiones completamente separadas. Ninguno fue permitido escuchar las grabaciones del otro o leer las transcripciones. Cada relato se desarrollaría independientemente. Barney fue el primero en someterse a hipnosis. Bajo trance ligero, su voz cambió, se suavizó, se volvió más infantil, más vacilante. Se aferró a los brazos de la silla, su respiración se volvió superficial. Y entonces llegaron las memorias. Los veo en la ventana, susurró. No son humanos. Describió salir del automóvil con binoculares y caminar a través de un claro. Recordaba ver una nave estructurada flotando bajo con una fila curvada de ventanas a lo largo de su lado. Adentro vio figuras de 8 a 11, aunque el número siguió cambiando en su mente. Una parecía observarlo directamente. Trato de correr, dijo, pero mis piernas no se mueven bien. No estoy corriendo, estoy siendo movido. Su cuerpo tembló. El Dr. Simon mantuvo su voz estable, haciendo preguntas gentiles. Barney continuó. Describió sentirse jalado hacia adelante, no por manos, sino por fuerza, como si la gravedad hubiera cambiado y fuera atraído hacia la nave. Una vez adentro, fue separado de Betty. Los seres se comunicaron sin palabras. Lo calmaron, pero no con habla, con pensamientos. Fue llevado a una habitación. La mesa era metálica y fría. Le quitaron los zapatos. Fue acostado, brazos a los lados. Instrumentos pasaron sobre su pecho, sus piernas. Algo tocó su cabeza. Sintió una sensación de zumbido dentro de su cráneo. No dolor, sino presión. No lo entendía, pero lo llenó de terror. Me están mirando fijamente, susurró en trance. No parpadean. Sus ojos son enormes. Se envuelven alrededor. No puedo mirarlos. Van dentro de mí. No puedo detenerlos. Comenzó a sollozar. Simon pausó la sesión. La reacción era intensa, visceral, no algo fácilmente falsificado. Durante las siguientes sesiones, emergió más. Barney nunca se contradijo.
Era consistente, renuente y emocionalmente crudo. Mientras tanto, las sesiones de Betty contaron una historia diferente pero superpuesta. Bajo hipnosis, regresó al camino boscoso. Vio las luces otra vez, el movimiento de los seres en la distancia. Recordó ser tomada del automóvil, no violentamente sino firmemente. Flotó de alguna manera, pies moviéndose, pero no por su propia voluntad. Dentro de la nave, fue llevada por un corredor estrecho. Las paredes se curvaban ligeramente, la iluminación era indirecta y el aire estaba quieto. Describió a los seres, altos, piel grisácea, ojos grandes y brazos delgados. No parecían amenazantes. Uno en particular parecía amable. La examinaron con instrumentos extraños. Un dispositivo curvado se movió a través de su abdomen, una aguja insertada en su ombligo. Gritó de dolor. El líder puso una mano cerca de su frente, y el dolor se desvaneció instantáneamente. Dijeron que solo estaban revisando, le dijo a Simon. ¿Revisando de qué estamos hechos? Como en sus sueños, recordó preguntar de dónde venían. Bajo hipnosis, describió otra vez el mapa estelar, un patrón de puntos y líneas, que parecía tridimensional, flotando en un panel negro. Recordó la respuesta del ser: si no sabes dónde estás, no te ayudará a saber dónde estamos. Simon tomó notas, mientras ella lo describía otra vez en trance. Su voz nunca vaciló. Durante varias semanas, Simon recopiló horas de grabaciones. Notó que las historias de Betty y Barney se alineaban hasta detalles ambientales específicos, la forma de la nave, la manera en que fueron movidos, el silencio de los seres y las sensaciones de procedimientos físicos, pero nunca escucharon las sesiones del otro. Sus testimonios fueron independientes. Simon, un racionalista de corazón, no saltó a conclusiones. Creía que el trauma era real. Los síntomas psicológicos, la ansiedad y las memorias reprimidas apuntaban a un evento emocional profundo. Se quedó corto de afirmar la realidad literal de la abducción, pero dejó claro en sus notas clínicas: estos individuos no están fabricando, su angustia es genuina, el contenido puede estar moldeado por su gestión, pero las respuestas emocionales son auténticas. Lo que permanecía sin respuesta era la causa. Fue una alucinación compartida, un mecanismo de defensa psicológico complejo, o como Betty creía, un contacto real y deliberado con algo no de este mundo. Simon dejó la pregunta abierta. Después de las sesiones, Barney comenzó a sentirse más ligero. Todavía no hablaba a menudo sobre la experiencia, pero su ansiedad disminuyó. Dejó de rechinar los dientes por la noche, su humor mejoró, y regresó a sus rutinas. Betty, por otro lado, se inclinó más hacia sus convicciones. La hipnosis confirmó lo que siempre había creído, que los sueños eran reales, no solo ecos subconscientes, sino memorias. Transcribió muchas de las sesiones ella misma, compilándolas en un manuscrito que más tarde sería usado para un libro. Comenzó a hablar con investigadores otra vez, esta vez con más claridad. Tenía respuestas ahora, o al menos algo más cercano a ellas. Para Simon, el caso de los Hill permanecería único en su carrera. Nunca vio otro parecido. Continuaría diciendo años después que mientras no podía probar que ocurrió una abducción, no podía explicar la consistencia, la verdad emocional, o la forma en que la historia se desarrolló independientemente entre dos personas que tan claramente se amaban y tan claramente habían sido cambiadas, y siempre en los márgenes de sus transcripciones había frases subrayadas con cuidado: no son humanos, trato de correr, pero no estoy corriendo, sus ojos van dentro de mí, si no sabes dónde estás, no te ayudará a saber dónde estamos. Para los Hill, esas palabras nunca los dejarían. Capítulo 8. El mapa estelar. En las semanas siguientes a sus sesiones de hipnosis, Betty Hill comenzó el trabajo silencioso de organizar la memoria en algo tangible. Ya había registrado los sueños, descrito los procedimientos y recordado el peso emocional de su experiencia. Pero un detalle persistía en su mente con claridad inusual, algo que no había visto en un sueño, sino bajo hipnosis. El mapa. Betty había recordado que le mostraron un mapa estelar a bordo de la nave. Era, en sus palabras, como un gráfico tridimensional de destinos. El ser que más tarde llamó el líder había gesticulado hacia él cuando ella preguntó de dónde venían. El gesto no fue desestimativo, fue informativo.
Ella creía que estaban tratando de explicar, no de engañar. El mapa se mostró en una superficie negra dentro de la nave. Mostraba docenas de puntos de luz brillantes, algunos más grandes que otros, conectados por líneas finas, muchas de las cuales convergían alrededor de un grupo central. Las líneas no eran aleatorias. Algunas formaban triángulos, otras se extendían hacia afuera como radios desde un centro. Betty preguntó al líder cuál punto era la Tierra, y la respuesta llegó no con un gesto sino con un pensamiento. Si no sabes dónde estás, no te ayudará a saber dónde estamos. Después de sus sesiones con el Dr. Simon, Betty se sentó en su mesa del comedor con lápiz y papel. Dibujó el mapa de memoria, tratando de reproducir lo que había visto. El dibujo final era engañosamente simple: 26 puntos de tamaño variable conectados por una serie de líneas simples y dobles. Se parecía a un diagrama de constelación minimalista, pero tenía estructura, y para Betty, esa estructura se sentía significativa. No tenía antecedentes en astronomía. No conocía los nombres de estrellas distantes o la disposición de la galaxia, pero mantuvo el boceto cuidadosamente archivado entre sus papeles, insegura si alguna vez significaría algo para alguien más. Pasaron años. Luego, en 1968, su dibujo llegó a la atención de Marjorie Fish, una maestra de escuela y astrónoma aficionada de Ohio. Fish era una pensadora lógica, una investigadora metódica y miembro de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO. Cuando leyó sobre el mapa estelar de Betty en un reporte publicado por NICAP, se sintió intrigada, no porque creyera en alienígena, sino porque creía que la afirmación podía ser probada. Fish comenzó su propia investigación usando datos astronómicos y catálogos estelares disponibles en ese momento. Asumió, basándose en la descripción de Betty y la supuesta ubicación del mapa a bordo de una nave, que representaría la perspectiva de alguien que no estaba en la Tierra. Así que volteó la lógica. En lugar de preguntar dónde estaba la Tierra en el mapa, preguntó: ¿desde qué punto de vista en la galaxia tendría sentido este patrón? Era una idea audaz. Durante los siguientes años, Fish construyó modelos tridimensionales de estrellas cercanas, usando cuentas suspendidas en alambre. Cada cuenta representaba una estrella dentro de 55 años luz de la Tierra, colocada a escala usando coordenadas astronómicas precisas. Examinó cada modelo desde docenas de ángulos, buscando cualquier configuración que coincidiera con el dibujo de Betty. Eventualmente, encontró una vista desde la perspectiva de un sistema estelar binario específico, Zeta Reticuli, un par de estrellas similares al Sol ubicadas aproximadamente a 39 años luz de la Tierra en la constelación. La configuración de estrellas en el dibujo de Betty coincidía estrechamente con la disposición real de estrellas cercanas, incluyendo muchas conocidas por soportar planetas o caer dentro de la zona habitable. Incluso las líneas en el mapa de Betty, que ella había dicho que representaban rutas comerciales o caminos frecuentes, conectaban estrellas que eran relativamente cercanas unas a otras en el espacio real. Fish documentó sus hallazgos cuidadosamente y los sometió tanto a científicos como a investigadores de ovnis. Su trabajo llamó la atención del astrónomo y científico computacional Terence Dickinson, quien encontró la coincidencia convincente y más tarde publicó un análisis en los primeros años 70. Señaló que algunas de las estrellas que Betty había dibujado no eran comúnmente conocidas por el público a principios de los años 60. Una ni siquiera había sido catalogada hasta después de su sesión de hipnosis. Para los partidarios del relato de los Hill, esto fue un avance. Sugería que Betty había recordado información astronómica real bajo hipnosis, información que no tenía forma de acceder conscientemente. Para ellos, la coincidencia con Zeta Reticuli no era solo una curiosidad, era evidencia. Pero para los escépticos, la conclusión estaba lejos de ser definitiva. Carl Sagan, en particular, criticó la interpretación. Señaló que con suficientes puntos y líneas,
Cualquier patrón estelar podía hacerse coincidir con una disposición conocida, especialmente cuando no se fijaba escala o orientación. Argumentó que la coincidencia con Zeta Reticuli era probablemente coincidencial y que el dibujo carecía del tipo de detalle que lo haría científicamente persuasivo. Los escépticos también notaron que el mapa podía haber sido influenciado consciente o inconscientemente por la exposición de Betty a imágenes de ciencia ficción y su interés en el espacio. Después de todo, había estado leyendo libros sobre ovnis antes de sus sesiones de hipnosis. ¿Podría el mapa haber sido una construcción de su imaginación, organizada en algo que solo parecía familiar cuando se veía en retrospectiva? Marjorie Fish defendió su trabajo, reiterando que sus modelos fueron construidos usando métodos neutrales y que no había forzado una coincidencia. Sus hallazgos fueron eventualmente publicados en la revista Astronomy. El artículo provocó amplia discusión y sigue siendo uno de los componentes más referenciados del caso de abducción de Hill hasta el día de hoy. A lo largo de los años, nuevos datos sobre exoplanetas y distancias estelares han complicado el panorama. Algunas de las estrellas que una vez parecían habitables ya no aparecen prometedoras. Otras, previamente pasadas por alto, ahora son de renovado interés. Aún así, el hecho permanece. El dibujo de Betty Hill continúa invitando escrutinio tanto de creyentes como de escépticos décadas después de que fue bocetado por primera vez en su mesa de cocina. Para Betty, el mapa estelar nunca fue un rompecabezas que resolver. Era un detalle, una pieza de algo más grande. Nunca afirmó entenderlo completamente, pero se mantuvo firme en su origen. Bajo hipnosis, lo había visto. Los seres se lo habían mostrado no como prueba sino como comunicación, un gesto hacia la comprensión, por limitada que fuera. E incluso en sus años posteriores, cuando le preguntaron si creía que la coincidencia con Zeta Reticuli era significativa, sonreía gentilmente y decía: «Nunca traté de probar nada, solo conté lo que vi». En esa certeza silenciosa permaneció inquebrantable. Capítulo 9. La tormenta pública. Durante casi 4 años, la historia de Betty y Barney Hill permaneció confinada a círculos privados. Una narrativa extraña compartida solo con investigadores, familia cercana y profesionales médicos. Pero en octubre de 1900, la primera filtración llegó en forma de un artículo corto de periódico publicado por el Boston Traveler, escrito por el reportero John Luttrell. La pieza se tituló «Escalofríos OVNI». ¿Capturaron a una pareja? El titular era audaz, casi sensacionalista, pero fue suficiente para atraer atención inmediata. El artículo resumía la supuesta abducción de los Hill, citando fuentes anónimas y refiriéndose a sesiones de hipnosis y evidencia física. Aunque sus nombres no fueron impresos en ese primer artículo, cualquiera con vínculos a grupos de ovnis de Nueva Inglaterra ya sabía quién era la pareja. Y en semanas, los Hill se encontraron en el centro de una tormenta mediática nacional. Al principio, Barney estaba profundamente incómodo con la exposición. Siempre había sido más cauteloso, escéptico incluso sobre las implicaciones de su experiencia. Para él, la regresión había ayudado a explicar su tormento interno, pero no había reconciliado completamente sus dudas. Ahora se le pedía que reviviera ese trauma frente a cámaras de televisión, periodistas y extraños. Se preocupaba por el ridículo, temía cómo podrían reaccionar sus compañeros de trabajo en la oficina postal o cómo podría afectar su posición en las organizaciones cívicas de Port. Como hombre afroamericano en los años 60, ya navegando las complejidades del matrimonio interracial y el activismo de derechos civiles, ser públicamente etiquetado como el hombre que vio alienígenas no era un título que quisiera. Betty, en contraste, se inclinó hacia el centro de atención. Era articulada, apasionada y resuelta en sus convicciones. Siempre había creído en la realidad de su experiencia. Y ahora, con transcripciones de hipnosis y mapas estelares como apoyo, sentía que era su responsabilidad compartir la verdad.
El contraste entre ellos se volvió cada vez más evidente en apariciones públicas. En programas de entrevistas y en entrevistas, Betty hablaría libremente, relatando sus memorias con claridad y emoción, mientras Barney a menudo se sentaba silencioso, respondiendo solo cuando se le preguntaba. La prensa lo notó. Cuando sus nombres se volvieron públicos, también lo hizo su historia. La revista Look publicó un artículo detallado en 1900. Otros medios siguieron: The New York Times, The Saturday Evening Post, incluso Time Magazine publicó menciones breves. Investigadores de ovnis, de NICAP y APRO, debatieron el caso vigorosamente, algunos llamándolo el relato de abducción más creíble jamás registrado. Pero no todas las respuestas fueron de apoyo. Escépticos, científicos y columnistas expresaron preocupaciones sobre contaminación de memoria, sugestionabilidad bajo hipnosis y la influencia de los medios en la percepción. Algunos acusaron a Betty de inventar detalles o de estar demasiado ansiosa por recibir atención. Otros sugirieron que Barney, bajo estrés por tensiones raciales y exceso de trabajo, había internalizado ansiedad que se manifestó como alucinación. La fase más pública de su historia llegó en 1966 con la publicación del libro El viaje interrumpido por John Fuller, escrito en colaboración con los Hill y el Dr. Benj. El libro presentaba su relato completo, incluyendo transcripciones de las sesiones de hipnosis y el mapa estelar de Betty. El libro se vendió bien, lanzó a los Hill al circuito de conferencias. Llegaron invitaciones de universidades, conferencias de ovnis e incluso radio de entrevista. Pero mientras el público permanecía fascinado, el gobierno estadounidense permaneció oficialmente silencioso. Extraoficialmente, había signos de interés. Documentos, desclasificados décadas después a través de la Ley de Libertad de Información, FOIA, revelaron que tanto el FBI como la CIA habían abierto archivos sobre los Hill poco después de que emergieron los reportes mediáticos. Estas no eran investigaciones criminales, más bien parecían reflejar curiosidad más amplia de la era de la Guerra Fría sobre reacciones públicas a fenómenos aéreos inexplicados. Un memo de la CIA de 1906 notó que la publicidad reciente que rodea la afirmación de abducción de Hill ha resultado en reportes civiles elevados de actividad aérea inusual en el corredor noreste. Otro memo de una oficina de campo del FBI reconoció la posibilidad de manipulación psicológica siendo introducida vía medios masivos y sugirió monitorear reacciones públicas. El proyecto Libro Azul, el programa oficial de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea, incluyó una entrada relacionada con los Hill. Sin embargo, fue breve e inconclusa. El archivo resumía la cronología de su experiencia reportada, citaba las sesiones de hipnosis y concluyó que ninguna evidencia física respalda involucramiento extraterrestre. Aún así, el caso fue registrado y retenido como parte del análisis más amplio del programa de fenómenos aéreos no identificados. Vale la pena notar que la misión más amplia del proyecto Libro Azul para ese punto había cambiado de investigación a tranquilización pública. Su papel no era verificar desconocidos, sino reducir ansiedad pública y prevenir histeria potencial durante la Guerra Fría. En esa luz, la decisión de no hacer seguimiento al caso de los Hill puede haber sido menos sobre falta de interés y más sobre mantener control narrativo. Para Betty y Barney, el silencio del gobierno fue frustrante pero no sorprendente. Betty creía que los oficiales sabían mucho más de lo que admitían. A menudo especulaba que registros de radar de la Fuerza Aérea o vigilancia satelital podrían haber confirmado lo que vieron, pero tales documentos nunca fueron producidos. Si existían o no permanecía como una pregunta abierta. En los años siguientes al lanzamiento de El viaje interrumpido, las identidades públicas de los Hill se solidificaron. Barney permaneció principalmente en segundo plano, acordando entrevistas solo cuando era necesario. Su salud comenzó a declinar, desarrolló presión arterial alta y úlceras, que los médicos atribuyeron en parte al estrés. En 1906, solo 3 años después de la publicación del libro, Barney Hill murió de una hemorragia cerebral a la edad de 40. Habló en conferencias, se correspondió con investigadores de ovnis de todo el mundo,
y se convirtió en una figura en el campo creciente de estudios de abducción. Pero con el tiempo, su reputación se volvió más complicada. Reportó avistamientos adicionales, unos de los cuales fueron recibidos con escepticismo, incluso de antiguos partidarios. Los críticos la acusaron de embellecimiento, de estar demasiado ansiosa por confirmar su narrativa. Aún así, nunca vaciló en la experiencia. La primera vez, una vez le dijo a un reportero, fue real. Todo después de eso depende de la gente creer o no. El legado del caso de los Hill se expandió mucho más allá de ellos. Se convirtió en la plantilla para miles de relatos de abducción subsecuente. El viaje nocturno, las luces extrañas, el tiempo perdido, el examen médico, los seres telepáticos con ojos grandes, incluso la idea de regresión hipnótica como herramienta para acceder a encuentros alienígenas, puede rastrearse de vuelta a las sesiones del Dr. Simon con Betty y Bart. Y sin embargo, por todo el impacto que tuvo su historia, el registro oficial permaneció frustrantemente delgado. El proyecto Libro Azul se cerró en 1900. Las menciones del FBI y la CIA, ahora visibles a través de solicitudes FOIA, ofrecían pistas tentadoras de observación detrás de escena, pero poco más. Los Hill nunca recibieron confirmación del gobierno. No hubo disculpa, no hubo validación, solo un número de registro, un archivo cerrado y una deriva lenta hacia el folclore. Pero fueron los primeros en traer la palabra abducción a la corriente principal, los primeros en hacer que la gente se preguntara si lo que veían en el cielo nocturno podría mirar de vuelta. Capítulo 10. El legado eterno. Barney Hill nunca quiso convertirse en un símbolo. Después de la publicación de El viaje interrumpido y la creciente fascinación mediática con su experiencia, se retiró del centro de atención tanto como pudo. Todavía trabajaba en la oficina postal, todavía mantenía sus rutinas, pero el estrés, tanto público como privado, comenzó a acumularse de maneras que incluso él no podía ignorar. En los años siguientes a su emergencia pública, la salud de Barney se deterioró. Su presión arterial se disparó, desarrolló úlceras severas y dolores de cabeza persistentes. Los médicos describieron su condición como relacionada con el estrés, un cuerpo respondiendo a tensión interna que no podía expresar completamente. Comenzó a faltar al trabajo. Dormía mal. A veces se volvía irritable y retraído, explotando con reporteros que llamaban sin invitación o volviéndose visiblemente tenso durante apariciones públicas. Privadamente, aquellos más cercanos a él dijeron que parecía atormentado, no solo por lo que recordaba bajo hipnosis, sino por la atención que siguió. Las sesiones de regresión podrían haber desbloqueado una claridad aterrorizante, pero no habían traído paz. En cambio, lo dejaron más expuesto. Lo que una vez había sido un trauma profundamente personal, se había convertido en propiedad pública, diseccionado en periódicos, examinado en televisión, debatido por extraños. A principios de 1900, el diagnóstico oficial fue una hemorragia cerebral, un vaso sanguíneo roto en el cerebro. El 25 de febrero de 1969, murió silenciosamente en un hospital de Boston. Tenía 46 años. La comunidad OVNI lo lloró. Para muchos, Barney Hill era más que un testigo. Era un pionero renuente, alguien que había soportado no solo un encuentro traumático, sino la carga de retransmitirlo. Su voz, a menudo vacilante y medida, le dio a la historia su núcleo humano. Nunca buscó la fama, y esa sinceridad permaneció intacta hasta el final. Betty, ahora sola, enfrentó un tipo diferente de futuro. Continuó viviendo en Portsmouth en la misma casa modesta que habían compartido. Las habitaciones permanecían muy similares, la cocina ordenada, la estantería abarrotada de libros sobre astronomía y psicología, la tapicería descolorida del sofá de la sala. Pero el silencio era más pesado ahora. Aún así, siguió adelante. En los años siguientes a la muerte de Barney, Betty Hill se convirtió en una figura pública en la comunidad OVNI, hablando en conferencias, dando entrevistas y correspondiendo con investigadores de todo el país. Abrazó el papel de testigo, educadora y, en algunos círculos,
Para ella, la historia nunca había sido sobre convencer escépticos, era sobre contar la verdad como la había vivido. Apareció en convenciones organizadas por APRO y NICAP, habló con presentadores de radio, investigadores aficionados, documentalistas. A veces parecía energizada por estas interacciones, como si compartir su relato ayudara a mantener viva la memoria de Barney y su experiencia extraordinaria. Pero su creciente visibilidad tuvo un costo. Mientras los años 70 y 80 se desarrollaban, Betty comenzó a reportar avistamientos adicionales de ovnis. Algunos eran relativamente menores, luces extrañas en el cielo, comportamiento inusual de aeronaves. Otros eran más elaborados, involucrando visitaciones repetidas y lo que ella interpretaba como seguimientos de los mismos seres que había encontrado. Estas afirmaciones comenzaron a dividir a su audiencia. Los partidarios vieron sus experiencias continuas como evidencia de una conexión en curso, un fenómeno más profundo que no había terminado con el viaje a través de New Hampshire. Pero los críticos, incluso algunos que habían defendido sus afirmaciones anteriores, comenzaron a cuestionar su objetividad. Mientras más hablaba, más la acusaban los escépticos de embellecimiento. No era solo que creía, era que parecía haber influencia alienígena en todas partes. Algunos en la comunidad de investigación OVNI se sintieron incómodos. Temían que sus declaraciones posteriores pudieran dañar la credibilidad del caso original, el que había resistido tan sólidamente en registros de hipnosis, rastros físicos y testimonio sincero. La instaron a ser cautelosa. Betty, por su parte, nunca se retractó, pero se volvió más selectiva en lo que compartía públicamente. El tono de la cobertura de prensa también cambió. Los artículos tempranos la habían tratado con curiosidad cautelosa. Las piezas posteriores, especialmente en medios sensacionalistas, adoptaron un tono más burlón. Betty, una vez considerada como una testigo seria, se convirtió en material para sátira y ridículo nocturno. Sintió el aguijón de ese cambio. Pero a través de todo, Betty nunca vaciló en su convicción central que lo que ella y Barney habían experimentado en esa noche de septiembre de 1960. Se mantuvo en contacto con el Dr. Benjamin Simon hasta su fallecimiento. Cuando le preguntaron si alguna vez había dudado de sí misma, su respuesta era simple. No, diría. Lo viví, no necesito que alguien lo crea para que sea verdad. En las décadas finales de su vida, Betty permaneció activa en la comunidad OVNI, aunque se retiró de eventos públicos a principios de los 2000. Su salud declinó gradualmente, fue diagnosticada con cáncer a principios de los 80 y falleció el 17 de octubre de 2000, la edad de 85 años. Sobrevivió a Barney por 35 años. En ese tiempo, el mundo cambió. El fenómeno OVNI explotó en una fuerza cultural global, generando programas de televisión, películas, organizaciones de investigación, incluso audiencias del Congreso. Pero el nombre de Betty y Barney Hill permaneció fundamental. Mucho antes de que Roswell se convirtiera en una palabra familiar, antes de que abducción entrara al léxico dominante, estaban los Hill, dos personas ordinarias que afirmaron que algo extraordinario les había pasado y nunca retrocedieron. Su legado vive no solo en libros o documentales, sino en el lenguaje mismo de los encuentros alienígenas. Cuando los experimentadores modernos describen tiempo perdido, seres con ojos grandes, mapas estelares o comunicación telepática, a menudo lo hacen sin darse cuenta de que esos conceptos se remontan todos a Betty y Barney Hill. Algunos los han llamado delirantes, otros los ven como pioneros. Lo que es cierto es esto: nunca buscaron el centro de atención, no inicialmente, no deliberadamente. Lo que querían y nunca recibieron completamente fueron respuestas. ¿Qué habían visto? ¿Por qué había pasado? ¿Y por qué a ellos, en su vida, esas preguntas permanecieron sin respuesta? Pero su historia, registrada en cintas de hipnosis, archivada en registros gubernamentales y preservada en la memoria cultural, aseguró que las preguntas mismas nunca fueran olvidadas. Hoy, décadas después de su partida,
Investigadores modernos continúan estudiando el caso. Algunos lo miran a través del lente de la neurología, otros a través de la psicología, otros aún a través de una lente renovada de investigación abierta, alentados por revelaciones gubernamentales de UAP y actitudes culturales cambiantes hacia fenómenos aéreos inexplicados. Pero sin importar cómo evolucione la ciencia, la verdad emocional de la experiencia de los Hill permanece. Eran, en su núcleo, dos personas tratando de dar sentido a algo extraordinario. No querían ser famosos. No pidieron convertirse en la cara de la abducción alienígena, pero cuando su historia se hizo pública, la enfrentaron con coraje, no certeza, sino honestidad. Y al hacerlo, dieron lenguaje a una experiencia que hasta entonces había vivido solo en las sombras. Sus palabras permanecen, de Betty en sus años posteriores, sé lo que vi, nadie puede quitarme eso. De Barney bajo hipnosis, su voz quebrándose con miedo, Dios mío, van a capturarnos. Esas dos oraciones enmarcan todo el viaje, una desafiante, una aterrorizada. Juntas representan la realidad dual de lo que significa confrontar lo desconocido, la lucha entre creencia y miedo, entre aferrarse a la verdad y sobrevivir a su peso. Su viaje interrumpido se convirtió, con el tiempo, en nuestra historia colectiva, no porque todos lo creyeran, sino porque se negó a desaparecer, porque capturó algo que aún no entendemos completamente, no solo sobre lo que podría existir allá afuera, sino sobre lo que significa encontrar algo que no encaja. Los Hill se han ido ahora, su hogar en Portsmouth aún se mantiene en pie, una casa silenciosa de Nueva Inglaterra en una calle silenciosa. Sus archivos están alojados en bibliotecas universitarias, sus memorias preservadas en libros, grabaciones y documentales, pero más que nada, su legado vive en las preguntas que dejaron atrás. ¿Qué pasó en esa carretera? ¿Por qué a ellos? ¿Y podría pasar otra vez? Nadie ha respondido esas preguntas definitivamente. Quizás nadie lo haga jamás, pero quizás también, ese es el punto, que algunos viajes no están destinados a ser completados, que algunas interrupciones son permanentes, y que en esos vacíos, en esos momentos de desconexión, encontramos el espacio para preguntarnos. Esa maravilla, más que cualquier otra cosa, puede ser el legado de los Hill, no prueba, no finalidad, sino la invitación a mirar hacia arriba y preguntar. Gracias por acompañarnos esta noche, soñadores de los misterios infinitos. La historia de Betty y Barney Hill aún nos deja preguntándonos ¿qué sucedió realmente en esa carretera silenciosa? Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Esperamos que esta historia te haya ayudado a relajarte y esperamos con ansias compartir más de nuestra serie de lo desconocido la próxima vez. Hasta entonces, duerme bien y sueña con la revelación. Esto ha sido Ecos del Misterio Infinito, donde cada noche exploramos los límites de lo posible. Buenas noches y que los misterios del cosmos te acompañen en tus sueños.